¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Daniel Paz, soy estudiante actualmente de la carrera de técnico en administración de empresas en la Universidad Rafael Landívar. Hoy vamos a ver un tema sobre algunos términos fiscales relacionados con las generalidades del IVA. Dentro de los términos fiscales se encuentran los siguientes: el hecho generador, la fecha de pago, base del impuesto, tarifa, periodo impositivo, débito fiscal y crédito fiscal, los que para la mejor comprensión de nuestro contenido a continuación citaremos cada uno de ellos. Número 1, veremos el hecho generador, citado en el artículo número 3 de nuestra Ley del Impuesto al Valor Agregado. Dice lo siguiente: del hecho generador, el impuesto es generado por la venta o permuta de bienes inmuebles o derechos reales constituidos sobre ellos. 2. La prestación de servicios en el territorio nacional. 3. Las importaciones. 4. El arrendamiento de bienes muebles o inmuebles. 5. Las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago, salvo las que se efectúen con ocasión de la partición de la masa hereditaria o la finalización del proindiviso. 6. Los retiros de bienes muebles efectuados por un contribuyente o por el propietario, socios, directores o empleados de la respectiva empresa para su uso o consumo personal o de su familia, ya sean de su propia producción o comprados para la reventa o la autoprestación de servicios, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la empresa. 7. La destrucción, pérdida o cualquier hecho que implique faltante de inventario, salvo cuando se trate de bienes perecederos, casos fortuitos, de fuerza mayor o delitos contra el patrimonio. Cuando se trate de casos fortuitos o de fuerza mayor, debe hacerse constar lo ocurrido en acta notarial. Si se trata de casos de delitos contra el patrimonio, se deberá comprobar mediante certificación de la denuncia presentada ante las autoridades policiales y que hayan sido ratificadas en el juzgado correspondiente. En cualquier caso, deben registrarse estos hechos en la contabilidad fidedigna en forma cronológica. 8. La primera venta o permuta de bienes inmuebles. 9. La donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles. 10. La aportación de bienes inmuebles a sociedades al tenor de lo establecido en el numeral 3, literal D, del artículo 7 de esta ley. En los casos señalados en los numerales 5, 6, 9 y anteriores, para los efectos del impuesto, la base imponible en ningún caso será inferior al precio de adquisición o al costo de fabricación de los bienes. Ahora veremos la fecha de pago, citado en el artículo número 4 de nuestra ley del IVA. Artículo 4. De la fecha del pago del impuesto. El impuesto de esta ley debe pagarse: 1. Por la venta o permuta de bienes muebles en la fecha de la emisión de la factura. Cuando la entrega de los bienes muebles sea anterior a la emisión de la factura, el impuesto debe pagarse en la fecha de la entrega real del bien. Por la prestación de servicios en la fecha de la emisión de la factura, si no se ha emitido factura, el impuesto debe pagarse en la fecha en la que el contribuyente perciba la remuneración. En el caso de la venta o permuta de vehículos automotores, conforme a la disposición en el artículo 57 de esta ley, el impuesto debe pagarse por el adquiriente en la fecha en que se emita la factura. En caso de que, conforme a la ley, la venta sea otorgada exclusivamente en escritura pública, el testimonio que registre el pago del impuesto debe extenderse dentro de 15 días a partir de la fecha de otorgamiento de la escritura, bajo la responsabilidad del comprador. Si el testimonio se compulsare después del plazo indicado en el párrafo anterior, se cargarán los intereses y las multas que legalmente procedan, lo que el notario hará constar en la razón del testimonio extemporáneo. 2. En las importaciones, en la fecha en que se efectúe el pago de los derechos respectivos conforme recibo legalmente extendido. Las aduanas no autorizarán el retiro de los bienes del recinto aduanero sin que previamente estén debidamente cancelados los correspondientes impuestos. 3. En las adjudicaciones, en el momento en que se documente o entregue el bien respectivo. 4. En los retiros de bienes muebles previstos en el artículo 3, numeral 6, en el momento del retiro del bien respectivo o de la prestación del servicio. 5. En los arrendamientos y en la prestación de servicios periódicos al término de cada periodo fijado para el pago de la renta o remuneración efectiva percibida. 6.
En los faltantes de inventarios a que se refiere el numeral 7 del artículo 3, en el momento de descubrir el faltante. 7. En los de seguros y finanzas, en el momento en que las primas subcuotas sean efectivamente percibidas. Base del impuesto. Eso está citado en el artículo número 11 de nuestra ley del IVA. La cual nos dice, de la base del impuesto en las ventas, la base imponible de las ventas será el precio de la operación menos los descuentos concedidos de acuerdo con prácticas comerciales. Debe adicionarse a dicho precio, aun cuando se efectúen o contabilicen en forma separada los siguientes rubros. Número 1. Los reajustes y recargos financieros. Número 2. El valor de los envases, embalajes y de los depósitos constituidos por los compradores para garantizar su devolución. Cuando dichos depósitos sean devueltos, el contribuyente rebajará de su débito fiscal del periodo en que se materialice dicha devolución el impuesto correspondiente a la suma devuelta. El comprador deberá rebajar igualmente de su crédito fiscal la misma cantidad. Número 3. Cualquier otra suma cargada por los contribuyentes a sus adquirientes que figure en las facturas. El periodo impositivo se cita en el artículo número 2, en su inciso número 7, que indica un mes calendario, por lo cual el periodo impositivo son 30 a 31 días del mes correspondiente. El débito fiscal. Débito fiscal se cita en el artículo número 14, para lo cual nos iremos a nuestra ley del IVA y buscaremos el número 14. Indica, base del débito fiscal. Para efectos tributarios, la base del cálculo del débito fiscal es el precio de venta del bien o prestación de servicios, ya incluidos los descuentos concedidos. En los servicios de espectáculos públicos, teatro y similares, los contribuyentes deben emitir la factura correspondiente. Ahora veremos el crédito fiscal, que se cita en el artículo número 15. Del crédito fiscal. El crédito fiscal es la suma del impuesto cargado al contribuyente por las operaciones afectadas realizadas durante el mismo periodo. Ahora veremos algunos aspectos que todo comerciante debe conocer sobre la obligación tributaria. Número 1. Determinación del impuesto, que se cita en el artículo número 19. Número 2. Reporte del crédito fiscal, se cita en el artículo número 20. Número 3. Documentación de soporte al crédito fiscal, se cita en el artículo número 18. Número 4. Documentos obligatorios, se cita en el artículo número 29. Número 5. Obligación de autorizar documentos, se cita en el artículo número 36. Y número 6. Declaración y pago del impuesto, se cita en el artículo 40 de nuestra ley del impuesto al valor agregado. El reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, contenida en el acuerdo gubernativo número 424-2006, constituye una ampliación de los términos fiscales, procedimientos y requisitos que la ley establece. Son algunos de los términos fiscales que todo comerciante y contribuyente deben de tener en mente.